Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Salvados por la Palabra. El día de hoy vamos a hablar de la vida de Job, de las enseñanzas que podemos sacar de la vida de Job, porque entre los héroes de la fe, que es como muchos los catalogamos, a estas personas grandes en la fe que están en la Biblia, Job es uno de ellos. Sin lugar a dudas, Job es un ejemplo a seguir con respecto a lo que Dios hizo en su vida. Así que vamos a comenzar. Abramos este espacio con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, por estar aquí, por estar en tu presencia, Señor. Tú sabes que todo esto lo hacemos, Padre, para agradarte, para conocerte, para honrarte y para alabarte, Señor. Te pedimos que seas tú transmitiendo estos mensajes a través de esta palabra. Sé tú, Señor, manifestándote en nuestras vidas el día de hoy. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, así como en su tiempo lo hizo Job por medio de esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tratar ciertos puntos el día de hoy sobre la vida de Job y lo que a él le pasó. Como introducción, decimos, cuando las pruebas llegan a nuestra vida, ¿qué pasa? Tenemos una pregunta. ¿Cuántos hemos pasado por pruebas complicadas? Y sí, todos pensamos en enfermedades, limitaciones económicas, la pérdida de un ser amado, el rechazo de nuestros amigos, de nuestros familiares. Todos hemos enfrentado momentos difíciles, ¿verdad? Pero pocas historias reflejan mejor el sufrimiento humano que la vida de Job. Él lo perdió todo al mismo tiempo. Y me refiero a sus riquezas, su familia, su salud, su reputación. O sea, todo lo que nosotros tenemos en mente, él lo perdió. Lo perdió de un tajo. Para entrar un poquito en contexto con los que no conocen todavía la historia de Job, por cierto, les recomiendo leerse el libro de Job, pero vamos a hacer un pequeño resumen de su historia para los que no conozcan. Job era un hombre muy próspero, muy devoto en su fe, era conocido por todos por eso, por ser un hombre devoto y fiel a Dios, pero era un hombre inmensamente bendecido. Con familia, tenía tenía como 10 hijos, tenía muchos terrenos, tenía el respeto de mucha gente. ¿Y por qué digo pero si es algo bueno? Porque muchos de nosotros decimos, bueno, es un hombre muy devoto porque, bueno, miren cómo Dios lo ha bendecido. O sea, obviamente está muy agradecido con Dios. Pero ¿qué le pasó a Job? Una vez llegó Satanás a la presencia de Dios en lo alto, mientras él estaba hablando con los ángeles, llegó entre ellos Satanás y le pidió algo, le dijo que quería probarlo a Job. Dice, tú tienes un siervo que te es fiel y todo, pero eso es porque tú lo has bendecido. O sea, en otras palabras, quítale lo que le has dado para ver si te sigue alabando, para ver si te sigue bendiciendo. O sea, el diablo quería ponerlo a prueba a Job porque decía, chuta, así cualquiera, ¿verdad? Si uno es bendecido, así cualquiera, gracias Diosito. Pero ¿qué pasa cuando cuando en teoría Diosito te quita todo? Entonces, ¿qué haces? Lo vas a seguir bendiciendo, lo vas a seguir alabando. Entonces el diablo quería probarlo a Job. Dios le respondió, le dijo, ok, voy a permitir que le quites las bendiciones a mi siervo Job, pero no le hagas daño a su vida, no toques su vida. Y pasa que el diablo primero le quitó a la familia. Job sufrió muchísimo. Después veía el diablo que Job seguía alabando a Dios. Dice, ¿pero qué está pasando? Vamos a quitarle las riquezas. Bueno, después, cualquiera da todo por su familia y por sus riquezas, pero ahora te quito la salud, ¿ya?
como que es lo más importante que uno tiene, ¿verdad? Uno puede hacer todo siempre y cuando esté con salud. Ahora te quito la salud. Entonces lo enfermó, le dio dolores, le dio lepra, le dio... En esa época la lepra era la enfermedad más humillante que te pudiese pasar porque la gente te segregaba de la sociedad si eras un leproso. Ya decían que estabas como maldito, entonces no te querían ni ver ni tocar. Entonces el diablo le dio llagas a Job, lo hizo sufrir hasta su mayor alcance para ver si ahí le seguía bendiciendo a Dios. Y Job nunca le echó a Dios la culpa de lo que le estaba pasando. Inclusive la esposa, o sea, de todos los familiares que le quitó el diablo, le dejó a la esposa. Y la esposa le decía, maldice a Dios, mira lo que te está haciendo. O sea, era una mujer horrorosa. Y Job, ni así, él maldijo a Dios. Dijo, ¿sabes qué? Si de Dios aceptamos lo bueno, ¿por qué no también aceptar lo malo? Job nunca le echó la culpa a Dios de lo que le estaba pasando. Entonces, entrando en ese contexto, ahora sí vamos a empezar con un versículo clave que dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto está en Job 1:22. Sí, esta historia empieza así. Entonces, el origen de la prueba, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Es lo que primero nosotros nos preguntamos. O sea, ¿por qué? Job era un hombre justo. Cuando nos pasan cosas malas, solemos culpar a Dios. Hay que ser sinceros. O sea, nosotros decimos, Dios, ¿pero por qué me estás haciendo esto? Pero en el caso de Job, fue Satanás quien pidió probar su fidelidad, intentando demostrar que Job solo servía a Dios por conveniencia. Sí, Job no sabía lo que estaba ocurriendo en el cielo, pero Dios confiaba en su siervo. Esto nos enseña que no siempre entendemos los planes divinos, pero su amor y sabiduría son mayores que nuestras circunstancias. Esto es algo que nos cuesta aprender, sí, porque somos tercos, somos reacios, queremos que todo esté bien todo el tiempo, pero vemos que en Job estaba esta fe por delante de todo, o sea, Dios por delante de todo. Ahí le estaban pasando todas las gracias y aún así él seguía confiando, teniendo fe. Y nos haremos la pregunta, ¿por qué sufrimos? No siempre nosotros tenemos que entender los planes de Dios, pero debemos saber que su sabiduría y su amor son mayores que nuestras circunstancias. Solo tengamos eso en mente. Cuando estemos atravesando por un momento difícil, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea personal, etcétera, en el trabajo, etcétera, con alguna persona, solo sepamos eso. La sabiduría de Dios es superior a nuestra circunstancia y Él tiene un plan mayor para nosotros, pero tenemos que ponerlo en sus manos. Es importante no dejar como que, bueno, ya esto es plan de Dios y igual no estoy leyendo la palabra, igual no estoy orando, o sea, ponerlo en sus manos, confiar en Él por medio de la oración. Nosotros muchas veces queremos tener todo bajo control. ¿Y qué pasa cuando perdemos ese control? Sí, el ser humano tiende a querer controlar todo, nuestros problemas, nuestras decisiones, las soluciones, pero Dios en su amor gigante a veces nos permite llegar al límite. ¿Para qué? Para que reconozcamos nuestra dependencia de Él. Nosotros somos dependientes de Dios. Muchas veces queremos probarle que podemos solos, pero solo cuando llegamos a lo último de lo último de nuestras vidas, al límite, es cuando decimos, Dios, realmente te necesito. Nosotros primero queremos tomar el control, ¿verdad? Queremos tomar las decisiones importantes sin consultarle a Dios primero. Y Él nos deja como Padre que es. Él dice, bueno, ¿quieres tomar esta decisión por tu vida? Bueno, adelante. Y es ahí cuando nosotros la embarramos una, la embarramos dos, la embarramos tres, hasta que terminamos por reconocer que nada somos sin Él. Nada somos sin Él.
Quiero que leamos el versículo, Proverbios 3:5, que dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este es un versículo importante que de hecho ya lo voy a poner entre mis versículos que debo memorizar, porque sí, o sea, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros eso es lo que hacemos. Nosotros confiamos en nuestro propio intelecto, en nuestras propias experiencias, que todo sentimos que todo lo tenemos dominado con nuestros propios conocimientos previos. Pero ¿qué dice la palabra? Confía en Jehová. Ya está. Él es el que tiene la razón y las respuestas. Muchas veces nuestra propia prudencia nos lleva por el camino incorrecto. Bueno, ¿qué es la fe? ¿Cómo es que la fe puede crecer en medio del dolor? Si a nosotros nos dicen fe, ten fe, para nosotros siempre es, ok, yo tengo fe después de ver que sucede algo bueno al respecto. Si yo veo que Dios hace milagros en la vida de otros, ahí sí tengo fe, porque estoy viendo un resultado positivo después de tener esa fe. Pero ¿qué pasa si estoy en medio del dolor? ¿Cómo es que mi fe va a crecer en medio del problema? ¿Sí me entienden? Antes de que oremos a Dios sobre nuestros problemas, Él ya los conoce con anticipación, Él ya sabe. Pero el rato que decidimos poner en Él todas nuestras cargas, es el momento en donde nuestra relación con Dios y nuestra fe está creciendo. Por eso es que sí es necesario orar. Por eso es que sí es necesario leer la palabra, abrir la Biblia. Porque somos nosotros los que necesitamos crecer en fe. Él no necesita nada. Él de hecho ni siquiera nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Él ya conoce nuestros problemas. Seguramente sabe también en qué va a desembocar todo. Pero somos nosotros los que tenemos que reconocer esa necesidad de Él y acercarnos a Él. A veces, solo en el dolor crecemos espiritualmente. Es muy duro decirlo, porque obviamente yo también soy ser humano. También he conocido situaciones tristes, pero a veces solo en esas situaciones crecemos espiritualmente. Porque cuando todo va bien, tendemos a dejar a Dios en segundo plano, ¿verdad? Todo está chévere, tenemos muchos proyectos, muchas cosas en que pensar, en que poner nuestro tiempo. Pero cuando no podemos más, es cuando nos humillamos ante Él. Tenemos que tener pendiente también en nuestros corazones de tenerlo presente a Dios también en nuestras buenas circunstancias. Vamos a leer Pedro 5:7, que dice, Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos dice este versículo? Que pongamos todas nuestras cargas y nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él nos cuida, Él nos protege, Él nos mantiene firmes, ¿sí? Es difícil estar dentro de la tormenta, pero en el momento en que nosotros ponemos todas nuestras cargas sobre Él, Él es el que nos sostiene, Él nos va a sostener. ¿Cuál fue la actitud de Job ante esta adversidad? Job nunca dejó de reconocer la soberanía de Dios. Aunque no entendía su situación, aceptó tanto lo bueno como lo malo que venía de su mano, como lo mencionamos antes. Dice Job 2:10, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? O sea, eso es una frase que nos deja pensando a todos. Todos queremos solo recibir lo bueno de Dios. Y en el rato en que nos llegan cosas malas, en el rato en que nos despiden del trabajo, en el rato en que nos enfermamos, en el rato en que perdemos algo, ya no queremos recibir nada de la mano de Dios. Ya nos alejamos de Dios. Entonces Job nos pone este pensamiento en contrapunto. O sea, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir lo malo también?
Aún así, llegó un momento en que Job, creyéndose justo, cuestionó a Dios. Sentía que su justicia le daba a él el derecho a exigir explicaciones. Aquí vemos la parte humana de Job también, porque nosotros decimos, bueno, ¿y este hombre de dónde salió? O sea, muy recto, lo vemos como muy lejano, ¿no? A las situaciones normales que todos atravesamos en nuestra mente, esas batallas mentales que tenemos. Pero llega un momento en que Job ya se muestra más carnal y dice, Job sabía que era un hombre justo, entonces le dice a Dios, ¿por qué, Señor, si yo soy justo, yo no hago nada mal, o sea, ¿por qué tú me estás haciendo esto? En otras palabras, yo no me merezco esto, quiero una explicación. O sea, Job creía que por sus acciones, por sus obras buenas, él tenía ese derecho también a exigirle a Dios recibir lo bueno. Él se sentía con derecho suficiente para encararlo a Dios y decirle, a ver, yo soy una persona buena, yo soy obediente. ¿Qué te pasa? ¿Te confundiste de siervo? A mí no era que me estés castigando así, era otra persona. Entonces, vemos que en el libro de Job hay varios capítulos en donde se trata esta interpelación, ¿verdad? Primero Job empieza a interpelarlo a Dios y Dios envía a Eliú a que hable por él, a que lo haga entrar en razón, a que le diga, ¿qué estás haciendo? Tú estás hablando con el Dios de la tierra, o sea, no eres lo suficientemente justo como para que tú estés pidiéndole explicaciones a Dios que por qué te están pasando estas cosas. Entonces, como Job seguía cuestionándolo a Dios, el mismo Dios le contestó. El mismo Dios de la creación vino y lo puso en su lugar a Job, pero con una clase y con una poesía que ustedes no tienen idea. Vamos a leer un poquito uno de estos libros del libro de Job. He apartado aquí, está en el capítulo 38. Me encanta, es la poesía tan alta con la que esta discusión, esta disputa, este debate está siendo tratado. Ustedes se imaginan entre Job, un mortal, y el mismísimo Dios le responde. A ver, vamos a Job capítulo 38. Dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Porque acordémonos que ya Eliú ya intentó interpelarlo antes a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos, le dice Jehová a Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra? ¿Y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura
mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te has sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Bueno, el capítulo continúa con más preguntas, pero estas preguntas te hacen solo ver la inmensidad de Dios, o sea, queriéndole decir a Job, brother, eres un pelele, eres un niño en pañales, bro, ¿qué estás haciendo? Eres un ignorante, estás hablando con el que creó las medidas de la tierra, las profundidades del mar, las puertas de la muerte, y tú me vienes a decir a mí qué te mereces y qué no te mereces. O sea, pero de una manera tan caballerosa, tan, tan radical. Y sí, o sea, estos libros se manejan una poesía extraordinaria. Yo les recomendaría de todo corazón que los lean porque son impresionantes. O sea, ahorita nomás leímos una parte, pero son impresionantes. Entonces, ¿cómo le contestó Job? Porque Job, o sea, hello, ya te está hablando el rey de la tierra, tu mismo creador. ¿Será que se te ocurre seguir interpelándolo después de que ya te está mostrando lo pequeño que eres para estarlo cuestionando? La respuesta de Dios y la humildad de Job. ¿Qué pasa? Después de que Dios le respondió de la manera en que ya leímos, con despliegue de sabiduría, despliegue de poder, mostrándole que nadie puede cuestionar al creador del universo, aquí sí Job ya se humilló y se retractó, reconociendo su pequeñez ante la grandeza de Dios. Job le dijo en Job 42:3, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces Job se humilló y Job le pidió perdón a Dios de todo corazón por intentar cuestionar sus decisiones, lo que permite y lo que no permite en la vida de un ser humano. ¿Y qué hace Dios ante esto? Dios le da restauración y le muestra su fidelidad a Job. Dios en su inmensa misericordia lo bendice, le retribuye el doble de lo que tenía antes de sus pruebas, las cuales fueron tan fuertes que incluso marcaron la vida de Job en un antes y un después. La vida de Job se partió a la mitad después de esto que le pasó. Y dice Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. O sea, el estado postrero pasó a ser mejor que el primero. Dios da restitución y vemos que esta restauración no fue solo material, sino espiritual y relacional. Job oró por sus amigos y su fe fue purificada. ¿Qué pasó con los amigos de Job? ¿De qué me perdí? A ver, los amigos de Job también le querían envenenar la mente. También le decían, Job, tú sigues bendiciendo a tu Dios y mira cómo estás enfermo. Porque los amigos como que sí lo acompañaron los primeros días en su dolor, hasta que ya después hasta ellos perdieron la paciencia. Ya le dijeron, ya, o sea, Job, ya olvídate de ese Dios, ya mira todo lo que te está pasando. Entonces Dios le dijo, mira Job, o sea, por amor a ti, yo voy a tener compasión de tus amigos, pero ellos tienen que ofrecer un sacrificio para mí y tú vas a tener que orar por ellos. O sea, yo por medio de ti, yo los voy a perdonar, ¿sí? Porque ellos me han ofendido, ellos han hablado mal de mí, ellos se atrevieron a hablar mal de Dios delante de su siervo.
Entonces Dios le dijo, yo los voy a perdonar, pero tú vas a tener que orar por ellos y yo voy a escuchar tu oración. Si vemos la importancia de la oración, muchas personas piensan que orar es algo así, solo como un ejercicio espiritual, ya. Dios escucha las oraciones. Y gracias a esa oración de Job, es que los amigos de Job se salvaron de la ira de Dios porque ellos habían ofendido a Dios. Bueno, vamos a hacer una reflexión final. En general nosotros sabemos que las cosas malas nos pueden pasar a todos. Un día estamos, al otro día ya no estamos, pero es mucho más esperanzador confiar que tendremos a Dios con nosotros, aunque estemos pasando por un momento amargo. Eso es mucho más esperanzador que decir estoy solo, estoy abandonado. No, Dios siempre va a estar ahí contigo, siempre cuando tengas fe en Él. Entonces, vamos a cerrar con un versículo poderoso, de esos versículos que merecen estar pegados en nuestra pared, y es Romanos 8:28, que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dicen todas las cosas, todas. Incluye literal todo lo que nos pasa en nuestra vida. Si amamos a Dios, va a ser por algún bien. Algo de bien le vamos a sacar a esa situación. Amén. Bueno, ahora sí, cerramos con tres cositas que les dejo para analizar durante la semana sobre el libro de Job. Primero que nada, está escrito en una poesía hermosa, como ya lo mencionamos, vale la pena leerlo y releerlo. Eso va para mí también. Yo voy a seguir leyendo ese libro, es muy, muy, muy bueno. Segundo, Job se jactó de sus obras, pero aprendió que la verdadera justicia proviene de la fe. Nunca nos jactemos de nuestras obras. Las obras están bien acompañar nuestra fe con obras, por supuesto, ayudar a las personas, no resentirnos con las personas, aprender el perdón, todas esas cosas están bien, pero no podemos jactarnos de eso ante Dios, tampoco, porque no somos merecedores ni siquiera de su mirada, y Él nos ha regalado la gracia, nos ha regalado la salvación, ya con eso date por hecho. Tercero, Dios respondió con amor y soberanía y nos recuerda que Él siempre tiene un propósito en medio del sufrimiento. Entonces nos quedamos con esas tres reflexiones y vamos a hacer una oración para cerrar este episodio el día de hoy. Si es posible, van a cerrar los ojos, vamos a entrar en su presencia y decimos: Señor, gracias. Gracias, Padre, por estas palabras tan valerosas que nos acabas de regalar. Gracias por darnos a tu siervo Job como ejemplo, Señor, porque muchas veces nos hace falta la fe, nos hace falta, Señor, escucharte en medio de la oscuridad, porque es muy difícil. Padre, yo te pido que bendigas a toda aquella persona que está en este momento pasando por una prueba y que está escuchando esta palabra, porque tú quieres llegar a esa persona con esta palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas a esta persona, que los guardes, que los lleves, Señor, a tu presencia, Padre, que seas tú, Señor, viendo la salida a este problema. Sabemos que todo está en tus manos, Señor. Guarda y protege a todos los que estén pasando por situaciones difíciles. Dales tu consuelo, dales tu fuerza, Señor, y que de tu mano puedan salir de eso pronto, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que seas tú restituyendo, Señor, todo aquello que ellos han perdido. Restitúyelo, Señor, por 2, por 3, Señor. Padre, te pido que bendiga sus vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, hemos terminado el episodio 31. Ya pasamos la tercera década de este podcast. Así que una vez más los invito a que compartan estos episodios. Uno nunca sabe cuando hay otra persona que necesita escuchar la palabra. Y por supuesto también están invitados a suscribirse. Es bueno que la palabra de Dios siga creciendo.
suscríbanse al programa, ayuden con likes. No es por algo personal, es porque esto ayuda a que también el programa llegue a más personas, que sea más visible. Recordemos que no está llegando nuestra palabra, no estamos llegando nosotros, está llegando la palabra de Dios, está llegando el Evangelio. Así que así es, los invito también a poner sus comentarios, si les ha gustado el episodio, si no les ha gustado, si quieren escuchar de algún personaje bíblico más adelante, también son bienvenidos a escribirlo. Bueno chicos, nos vemos la próxima. ¡Chao!